¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 39ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase pasada les había dejado unos ejercicios y quiero comenzar esta clase con otro pequeño repaso de nomenclaturas. Realmente sé que estoy siendo muy reiterativo al respecto, o sea que se lo estoy repitiendo bastante, pero es por una razón, es que deben ustedes de estar practicando constantemente la nomenclatura para que la recuerden. Recuerden, también algo importante, que la nomenclatura, para que ustedes no la olviden, deben de al menos practicar una con ese, ¿ok? Entonces es parte de. De hecho, los compuestos que vamos a ver hoy se les llama oxiácidos. Específicamente, si recordarán en un inicio de las clases, les dije que eran compuestos ternarios o superiores. La definición de estos compuestos son aquellos compuestos los cuales tienden a, ¿cómo decirlo? Tienden a formarse con tres o más elementos, ¿sale? Y esos son los compuestos ternarios o superiores. Ahora, vamos a dejar tantito esto de lado y ahorita regreso, nada más quiero poner algunos ejemplos de los ejercicios anteriores que hemos estado viendo. Nada más con un nombre, hagan de cuenta que va a ser como el examen, ¿ok? Digamos que en el examen yo les voy a poner algo así. Yo les voy a decir, ya quedó con ese color, ni modo. AgCl. Voy a poner otro compuesto que sea... Y por acá voy a poner otro compuesto. Digamos... Ok. Ahora, de cada uno de estos primero tengo, digamos, que ubicar qué tipo de compuestos son. Ok, este tiene un metal combinado con un no metal. Como ustedes recordarán, esto se le llama sales. Ahora, una nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura más fácil para este? La nomenclatura más fácil, de hecho, por el hecho de que tiene plata. Como recordarán, la plata solo tiene un estado de oxidación. Déjenme, les muestro en nuestra tablita que tenemos aquí pendiente. Y voy a hacerla un poco grande para que alcancen a ver. La plata está debajo del cobre, no sé si alcanzan a ver. Está a un lado del paladio, abajo del cobre, a un lado del cadmio, casi por debajo del zinc. ¿Ok? Está en la misma fila, se recuerdan, del selenio. Recuerden que esto se le llama periodo. Entonces sería el periodo uno, 2, 3, 4, 5. Recuerden que es los periodos, ¿ok? Entonces ahí es donde está. Y tiene únicamente número de oxidación más uno. Para esta nomenclatura voy a usar la tradicional o clásica. ¿Por qué? Porque dado el hecho de que el metal únicamente tiene un estado de oxidación que es más uno y el cloro nada más menos uno, recuerden que tenemos que usar el más común del no metal. En este caso, perdón, el cloro, digo la plata que tiene el más uno, solamente se pone cloruro de plata. No plático, no platoso, no, nada más de plata porque la plata solo tiene un estado de oxidación. Si fuera un óxido sería óxido de plata y tan tan se acabó. Y listo. Siguiente nomenclatura. Es este compuesto. Ese es el fósforo, significa que es un no metal, más oxígeno. Como es no metal más oxígeno, ustedes deben de recordar que eso sería que un óxido no metálico. No hay pierde con los óxidos, tienen oxígeno. Ay Dios, óxidos le iba a poner. Óxido no metálico. Ahora, voy a poner un poco abajo el nombre porque escribo feo y todavía amontonado. Para esta nomenclatura, quiero usar la nomenclatura, la que se me hace más simple a mí es la nomenclatura sistemática, pero pues cada quien escoge la que quiere. Nomenclatura sistemática sería pentaóxido de difósforo, ¿sí? Pentaóxido de difósforo.
Y en la nomenclatura siguiente, que es la nomenclatura del compuesto que tiene hidrógeno, que es un no metal, pero se está combinando con yodo. Ahora, en este ejemplo, recuerden que cuando se combina hidrógeno más un halógeno, recuerden que los halógenos son los elementos que están en el grupo 7A de la tabla periódica. Esto significa que es un hidruro. Voy a borrar esta parte para tener espacio. Hidruro ácido. Ahora, como es un hidruro ácido, nosotros sabemos que la nomenclatura, puedo sacar la tradicional o la clásica, que es la más fácil. Ácido es yodo, yod hídrico. Ácido yodhídrico, pentaóxido de difósforo y cloruro de plata. Recuerden que en nomenclatura, por ejemplo, stock, en el primero sería cloruro de plata 1. En esta la nomenclatura stock también, que sería la más fácil de hecho para también es muy fácil, sería óxido de fósforo, perdón, 5. Y en el último sería, por ejemplo, en la nomenclatura también stock, ya que todos estamos hablando del stock, sería yoduro de hidrógeno. Y tan tan se acabó. Eso es todo. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar entonces con el tema que hoy nos concierne. El tema que hoy nos concierne ya es uno de los, entre comillas, más complicados, porque se les denomina compuestos ternarios o superiores, ya desde el nombre como que suena curioso. Pero en realidad lo único es que significa que son compuestos que se forman con más elementos, ¿ok? Los primeros que vamos a ver son compuestos que se llaman oxiácidos. Los oxiácidos son compuestos que se componen de hidrógeno más un no metal más el oxígeno, ¿ok? ¿Qué implica eso? Implica que se tiene que combinar el hidrógeno con un anión poliatómico oxigenado. Eso es justamente lo importante de lo que tenemos que hablar en este tema. Por eso ya dejé de hablar de la parte de los repasos, digamos. Esta tabla, de hecho, ustedes pueden buscarla en internet. Búsquenla como aniones poliatómicos, que son simplemente combinaciones entre dos elementos diferentes, ¿sale? Específicamente con oxígeno. Específicamente el que yo busco son aniones. Un anión recuerden que es un compuesto o elemento el cual tiene un carácter negativo. Entonces, en este caso son dos elementos que se combinan y ambos al combinarse generan un carácter negativo. Eso es un anión. Poliatómico es porque tiene dos elementos. Como dije anteriormente, se juntan dos elementos con carácter negativo. Y recuerden qué pasa con los de carácter negativo. Se juntan con uno de carácter positivo. Entonces, en este caso, el elemento, por así decirlo, de carácter positivo es el hidrógeno. Entonces se junta no metal, oxígeno y adelantito de ellos dos, hidrógeno. ¿Sale? Vamos a ver los ejemplos para que pueda quedarles un poco más claro. Fíjense, por ejemplo, ahí de hecho sí se alcanza a ver, por ejemplo, en la primera línea, fíjense, por ejemplo, está el metamonito, el metaborato, aluminato, obviamente el aluminato no porque tiene aluminio, pero de ahí en adelante sí, fíjense, justamente en la orilla. Está el nitrito, nitrato, bismutato, y el bismutato casi no, porque es el bismuto se considera un metaloide. El hipobromito ese sí, hipobromito, bromito, bromato, hipoclorito, bla, 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 hasta el periodato, porque recuerden que tiene que ser un no metal, ¿ok? Ahora, ustedes pueden pausarle y anotar estos. Fíjense cuál es el compuesto, es la fórmula, y de un lado está su nombre. Nosotros vamos a utilizar específicamente la fórmula porque el nombre es un tanto, entre comillas, diferente. Van a ver que no es la gran cosa, ¿sale? Pero primero, vamos a eliminar esto. Ahora sí. Como decía, nosotros tenemos para ahora estos ejemplos los hidruros, perdón, los oxiácidos. Oxiácidos, que es entonces un hidrógeno más un anión poliatómico oxigenado. Ajá. Ahora, ¿a qué me refiero con un anión poliatómico oxigenado? Déjenme les muestro. Vamos, lo que voy a hacer va a ser recortar un poco esta tabla
y les voy a poner una pequeña fracción de ella para que lo vean en grande a qué me refiero con estos. Muy bien, vamos a ver. Ay Dios. Ahí está. Observen esta parte. Estos, por ejemplo, ahí está. Son algunos de los ejemplos que les digo de los aniones poliatómicos oxigenados. Específicamente, la tabla que les acabo de mostrar están organizados dependiendo su estado de oxidación. Si dieron cuenta, son tres filas. La primera columna, perdón, son tres columnas. La primera columna nos indica que todos los elementos están en número de oxidación -1, que son estos. La siguiente, número de oxidación -2 y la siguiente, número de oxidación -3. Ahorita voy a agarrar ejemplos de cada uno, pero ahorita quiero tomar primero con, obviamente, los de -1. Como había dicho anteriormente, este anión poliatómico oxigenado es alguno de estos. ¿Por qué? Porque tiene un no metal en el centro seguido de un oxígeno. ¿Ok? Por ejemplo, quiero tomar ahora uno sencillo. Vamos a usar el... Ah, caray, no está el perbromato. Pero bueno, vamos a usar el perclorato. ¿Ok? Que el perclorato es este, miren. Déjenme lo marco con otro color. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el hidrógeno y este hidrógeno con número de oxidación +1 se va a combinar con el clorato, específicamente el perclorato. ClO4. ¿Sí ven? Ahora, número de oxidación que tiene toda esta estructura, toda esta estructura, digamos, tiene número de oxidación -1. Ahora quiero que noten lo siguiente. ¿Cómo es que se forma un compuesto como este? Este compuesto se agarran los números de oxidación que tiene el hidrógeno, que obviamente siempre es 1, y se pasa hasta este lado, aquí. Y el -1 que tiene el cloro, o el menos que tenga, o sea, puede ser un 2, puede ser un 3, se pasa al hidrógeno. Si se dan cuenta, es las mismas reglas de formación de compuestos que les he enseñado siempre. La diferencia es que ahora son tres elementos, pero estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, el compuesto en este ejemplo te queda como HClO4. Ay Dios, se hizo muy pequeño ese número. Y te queda únicamente de esta forma. ¿Sale? ¿Ven que está sencillo? Ahora, este compuesto que acabo de formar tiene obviamente también sus reglas de nomenclatura. Vamos a ver nomenclatura tradicional o clásica. Como ustedes se darán cuenta, se nombran oxiácidos. Eso es justamente porque la nomenclatura tradicional y stock se nombra ácido. La diferencia es en el hecho del nombre. ¿A qué me refiero? Fíjense. Déjenme, le cambio el color. Ácido. ¿A qué me refiero con que cambie el nombre? Aquí depende la cantidad de oxígenos y la cantidad de diferentes tipos de aniones poliatómicos que tengas. En ejemplo, nosotros aquí tenemos, fíjense cuántos hay con cloro. Esperen, es este que tenemos aquí, que es el clorito, el clorato, el perclorato y esperen, porque, ahí está, y el hipoclorito. Tenemos cuatro tipos diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir las reglas de nomenclatura que ya conocen cuando hablamos de cuatro estados de oxidación, pero en este caso digamos que son cuatro diferentes cantidades de oxígeno. ¿A qué me refiero? Fíjense cómo el hipoclorito tiene únicamente ClO, o sea, un oxígeno. El clorito tiene ClO2, dos oxígenos, ClO3, tres oxígenos, el clorato, y por último ClO4, que es el perclorato, el que estamos usando. Por lo tanto, tenemos que utilizar el perico, o sea, los prefijos per e ico, o simplemente hipooso, oso o únicamente ico. En este caso, como estoy usando el más grande, que sería el perclorato, sería ácido, per, tienes que utilizar el nombre del elemento final, del elemento central, perdón, per, clo, y con la terminación dependiendo el que sea, dependiendo el perico, o sea, perclórico. Ahí eso no es una R, perclórico. ¿Por qué? Tomen en consideración cuántos diferentes tipos hay de este compuesto. Hay cuatro diferentes, por lo tanto es hipo, oso, oso, ico y por último el más grande, perico. Por eso es perclórico. No tienes que usar el nombre perclorato. Eso es más adelante. ¿Sale? Y ya, esas son las reglas de nomenclatura para este tipo de compuesto.
Ahora sí viene lo bueno, que esto es donde tal vez me tarde un poquito más y tienen que ser muy atentos en todo lo que voy a hacer. En este tipo de compuesto, en la nomenclatura es en rojo, ya está en rojo, en la nomenclatura stock, nosotros nombramos ya muchas cosas que están en la fórmula, en esta fórmula. En primera, para el stock nombramos la palabra ácido. En esos casos, si ustedes se dan cuenta, no cambia no cambia como en el anterior, simplemente la palabra ácido. Pero en este caso, ¿qué continúa? En este caso, lo que deben ustedes de continuar es con todo lo que hay en la fórmula. En este caso sería el 4. Entonces, vamos a ir indicando que voy a ir nombrando. Voy a nombrar el 4, luego que es oxígeno, luego que es el cloro y el número de oxidación que tiene el cloro. ¿Ok? Todo eso se tiene que nombrar en esta nomenclatura. Ácido, tetra, que es 4, oxo. Tetra es el prefijo de 4. Ya. Oxo es el prefijo de que es un oxígeno. Tetraoxo. Luego tienes que nombrar el nombre decir el nombre del elemento central con la terminación ico. ¿Qué significa? Que en esta nomenclatura siempre va ico. Tetraoxoclórico. Y por último tienes que nombrar el número de oxidación del elemento central. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Esto es muy importante que lo aprendan porque lo vamos a usar mucho en los temas de aquí en adelante, que son los números de oxidación de todos los compuestos. ¿Recuerdan? En la primera clase les enseñé a determinar el número de oxidación. Les dije que eso es lo que todos los compuestos hacen para estar en estables. ¿Ok? Todos los compuestos, su carga electrónica, sus números de oxidación al multiplicarse siempre tienen una carga igual a cero. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Quiero que se den cuenta. Primero, déjenme borro esta la formación del compuesto. Igual ustedes ya, lo bueno es que ya la anotaron. De la misma forma como se les ha estado repitiendo incansablemente, deberían de tomar apuntes. Obviamente, si no quieren hacerlo, pues eso es su decisión, pero deberían de hacerlo. Porque pues no sé qué memoria tengan, que sienten que pueden recordar absolutamente todo lo que han visto. Demasiado. Ahora, vamos a determinar el número de oxidación porque aquí va el número de oxidación en romano y entre paréntesis. ¿Cómo sería? Primero tú tienes que poner los números de oxidación de los elementos de las orillas. El número de oxidación del oxígeno es -2 y el número de oxidación del hidrógeno es +1. Nota muy importante. No porque ustedes digan, el número de oxidación del oxígeno es -1, porque aquí está en la tabla de los aniones poliatómicos. Error. Recuerden que ese es el número de oxidación de todo el ClO4, de todo el perclorato, no del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2. Y en el caso del hidrógeno es +1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar hacia arriba. Multiplicar este 4 que tengo aquí, lo tengo que multiplicar por el 2 que tengo negativo, el número de oxidación del oxígeno. Sería 4 por -2 nos da -8. Ahora aquí en el hidrógeno aquí hay un átomo nada más. Nada más recuerden que no se pone, pero ahí es 1, nos cambia. 1 por +1 pues nos da 1. Y esta suma te debe de dar 0. Por lo tanto es 1 menos 8, para que la suma te dé 0, tú tienes que poner aquí un +7. ¿Ok? Entonces, el número de oxidación del cloro es +7. Nota importante, ¿cuáles son los números de oxidación de los elementos que yo acabo de escribir? Los números de oxidación son estos, no los de arriba. Los números de oxidación del hidrógeno es 1, del cloro es 7 y del oxígeno -2. ¿Ok? No los de arriba. Simplemente los de arriba son usados para igualar las cargas a 0. Pero el de abajo son los números de oxidación que estamos buscando. ¿Ok? Por lo tanto, el número de oxidación que tiene en este caso el compuesto es 7. Entonces, el nombre completo del compuesto es ácido tetraoxoclórico 7. Y ese es el número. Ese es el nombre en la nomenclatura stock. Ahora se dan cuenta por qué se pierden muchos de mis alumnos en esta nomenclatura, de aquí en adelante. Nomenclatura sistemática. Lo bueno es que nada más son dos nomenclaturas así de difíciles, la última es muy sencilla y van a ver. Última nomenclatura. En esta última nomenclatura no se pone la palabra ácido, únicamente tú dices todo lo que mencioné aquí. La única diferencia es que no le pones ico, le pones ato.
como si fuera el clorato, ¿ok? Pero a todo. O sea, siempre le pones la terminación ato al elemento central. ¿A qué me refiero? Fíjense. En este ejemplo sería entonces tetraoxoclorato, tetraoxoclorato, y pones el número de oxidación del elemento central. El elemento central les recuerdo que es el cloro. Entonces, tetraoxoclorato, 7 de hidrógeno. Y listo. Ese es el nombre de los tres nombres posibles para este compuesto. Ácido perclórico en la tradicional, en el stock ácido tetraoxoclórico 7 y en la sistemática tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar todo esto, pero ahora voy a utilizar número de oxidación 2, alguno de los de 2. Bueno, vamos a escribirlo. Este es muy usado, por eso, de hecho, es de los más comunes. Espero que se lo puedan aprender. De los dos más usados es el SO4 y todo este tiene un número de oxidación -2. Y también el SO3 y todo este tiene un número de oxidación -2. Si se dan cuenta, solo hay dos tipos de este. O sea, ¿a qué me refiero? Que este se llama sulfato porque tiene la cantidad de oxígenos más grande y el sulfito. Esperen. Sulfato y sulfito. ¿Ok? Como ya sabrán, nosotros tenemos que combinarlo con el número de oxidación perdón, con el hidrógeno. Entonces, digamos para hacerlo diferente voy a usar en este caso el sulfito. Por lo tanto, el compuesto te quedaría como H, en este caso el número de oxidación, recuerden, esperen, el número de oxidación que tiene el hidrógeno es +1, entonces pues eso no cambia, +1. Lo pongo hasta acá arriba porque ahí se me modifica, dejen mejor lo pongo un poco más abajo, sirve que hago, mejor lo voy a escribir acá, H con +1. No parece un +1, +1. Y se va a combinar, en este caso, con el SO3, con el número de oxidación -2. ¿Cómo te queda el compuesto? Recuerden que el compuesto es con estos dos números de oxidación. Este pasa para acá y este pasa para acá. Entonces, el compuesto te queda como H2SO3. ¿Sí ven? Ahora, perdón, ya obtuvimos los números de oxidación. Perdón, ya obtuvimos el compuesto. Ahora vamos a nombrarlo. Ahorita, de hecho, es que vamos a obtener los números de oxidación. Tradicional o clásica. La nomenclatura tradicional o clásica sería como ácido. ¿Ácido qué? Recuerden que solamente hay dos tipos por el hecho de los oxígenos, el SO4 y el SO3. Significa que solamente podemos usar el prefijo para más chico, el sufijo, en este caso oso, y para el más grande, ico. Por lo tanto, sería ácido sulfuroso. Porque recuerden el nombre del elemento central con la terminación o prefijo dependiendo la cantidad de oxígenos y cuántos diferentes haya del mismo. En este caso solo hay sulfato y sulfito, ico y oso. Estoy usando el sulfito que es con el oso, entonces sería ácido sulfuroso. ¿Sale? Nomenclatura siguiente sería la nomenclatura stock. La nomenclatura stock, ¿cómo quedaría? La nomenclatura stock sería ácido. Recuerden, ¿qué tengo que nombrar? Tengo que nombrar todo lo que hay aquí. El 3, el oxígeno que es oxo, el sulfito, porque en este caso, recuerden que sulfito en este caso, por el hecho de que el perdón, el nombre del elemento central es sulfato, ok, es sulfuro. Entonces se le dice sulfito por el hecho de la nomenclatura en latín. Y luego se le pone el número de oxidación, en este caso del azufre, para después simplemente terminar con no, nada más hasta ahí, perdón, ya me estaba yendo de más. Ácido, tri, déjenme cambio de color.
trioxo. Sería mejor sulfúrico, porque si no lo dejo, si lo dejo en sulfito suena como lo mismo acá, mejor sulfúrico. O sea, siempre va la terminación ico, el otro sería sulfato. Ácido trioxosulfúrico. Número de oxidación en romano y entre paréntesis. El número de oxidación vamos a determinarlo. Creo que lo hice con gris. Recuerden, el oxígeno siempre tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. Recuerden que aquí hay que multiplicar hacia arriba. 3 por 2, -6. Los signos aquí son muy importantes. 2 por 1, 2. Este te debe dar 0. ¿Qué número sumado con 2 y luego -6 te da 0? Pues un +4, obviamente. Porque sería 2 menos 6 menos 4 más 4, 0. Entonces el número de oxidación del azufre es 4. Y si ustedes buscan en la tabla periódica, fíjense. No, todavía no la pongo, pero déjenme la voy poniendo. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, se van a dar cuenta que ahí está el número de oxidación del que estoy hablando, de hecho. Fíjense. Recuerden que estamos hablando del azufre. Entonces, el azufre, aquí, es 2, 4 y 6. ¿Cuál tenemos? Es el 4 positivo, que es el que ahorita estoy determinando. Una forma de determinar que el número de oxidación que estás calculando es correcto es verificarlo en la tabla periódica. Y así te vas a dar cuenta que es el correcto. ¿Sale? Entonces, como decía, para este compuesto sería ácido trioxosulfúrico, número de oxidación en romano y entre paréntesis, ahí está, 4. Ácido trioxosulfúrico 4. ¿Ok? Nomenclatura sistemática, que es la que me falta. Para la nomenclatura sistemática les recuerdo, déjenme, pongo el color azul. Para la nomenclatura sistemática es lo mismo que el trioxosulfúrico, nada más con la terminación ato. Sería trioxosulfato, trioxosulfato, número de oxidación en romano y entre paréntesis, ya lo calculamos, 4. Trioxosulfato 4 de hidrógeno. Y listo, eso es todo. Si se dan cuenta, bueno, con este compuesto todavía no acaba la clase, aunque ya casi. Ácido sulfuroso en la nomenclatura tradicional o clásica, ácido trioxosulfúrico 4 en la nomenclatura stock y sistemática trioxosulfato 4 de hidrógeno. ¿Sí ven? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora quiero utilizar un anión poliatómico que utilice 3 como estado de oxidación. Recuerden que he utilizado D1, D2, ahora quiero utilizar uno con 3 para que pueda ser un poco más, ¿cómo decirlo? Más adecuado, para que nos haga un poquito más fácil. Tomen en consideración que hay muchos tipos de aniones poliatómicos y hay unos más utilizados que otros, eso es una completa realidad. De hecho, yo espero utilizar únicamente como los más comunes, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, el más común que les quiero poner es el PO3 y todo este tiene número de oxidación -3 y el PO4 que tiene todo este número de oxidación también -3. Este compuesto, bueno, este anión poliatómico específicamente se llama fosfito y este de acá se llama fosfato. Caray, esperen. Uh, fosfa Voy a escribirlo abajo porque ahí me cambia. Fosfato. Ahí está. Ahora, digamos que yo quiero utilizar el número, el que tiene el más grande. Ahora, esto es únicamente, yo sé que ya se va a acabar la clase y no los quiero tener todo el tiempo aquí. Únicamente lo que voy a hacer va a ser anotar el compuesto y ustedes quiero que intenten determinar el número de oxidación. No es una tarea, únicamente es para que vayan practicando y vean cuáles son los errores. Yo mañana, la siguiente clase, voy a simplemente formar este compuesto y el otro. Y voy a darles el número de oxidación y las números. ¿Sale?
Es únicamente para que ustedes vayan practicando y se den cuenta que no es tan difícil. ¿Ok? Pues eso sería todo por esta clase. Espero que estén bastante bien y nos vemos mañana sin falta. Buen día.